Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre algunas tareas para realizar antes de la clase sobre modelación matemática con modelos cuadráticos para ingeniería agropecuaria de la seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia. En las tareas para realizar antes de clase se pide consultar sobre qué es una ecuación cuadrática y aquí queremos orientar sobre qué es con los videos para poder ayudar a los estudiantes a la comprensión de esto. Entonces en lenguaje LaTeX escribimos en esta línea Markdown con doble símbolo dólar para que nos quede una ecuación cuadrática. Entonces una ecuación cuadrática pues en principio es una igualdad, entonces tiene el símbolo de igual, generalmente en su forma estándar igualada a cero, y en su forma estándar tiene un término cuadrático ax a la 2 más un término lineal que es bx más un término constante o independiente de la x que es c. Y esa es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática es aquella en la que ella es definida a través de un polinomio, una forma cuadrática, un trinomio cuadrado, en el que siempre a la llamamos coeficiente de este término cuadrático, a b lo llamamos coeficiente de este término lineal y a c lo llamamos el coeficiente del término constante, entendiendo a c también como que podemos escribirlo como c por x a la 0, como entendiendo de que entonces es también un coeficiente, entendiendo de que los coeficientes entonces son como un factor que acompaña, un factor numérico que acompaña en este caso la variable de la ecuación, la variable x, y será cuadrática porque está elevada al cuadrado, en esencia, o en realidad porque tiene esa forma estándar. Entonces así tendremos que es una ecuación cuadrática donde generalmente ese coeficiente del término cuadrático a es diferente de 0, entonces ponemos backslash neq, es decir, no igual, no igual a 0, y también se le pide a los estudiantes, hombre, y consulta que es una función cuadrática. Entonces ya una función cuadrática en doble símbolo de dólar es una relación de dos variables, una variable y que va a ser función de x, y eso lo escribimos como f de x, es decir, que y depende de x, de tal manera que la dependencia de y con respecto a x es tal que y es a por x a la 2 más bx más c. Entonces ya una función es la relación entre dos variables, una función cuadrática es la relación entre dos variables x y y, de tal manera que se muestra que la dependencia de y con respecto a x es a través de una forma cuadrática o un trinomio cuadrático de la forma x2 más bx más c con término cuadrático, término lineal y término constante. Entonces miren la diferencia en que la ecuación es una igualdad que solamente tiene una incógnita, la de x, a, b y c las consideramos cantidades conocidas, y una función es la relación entre dos variables. Las funciones son para mostrar cómo algo depende, una cosa depende de otra. Un ejemplo muy bonito de relación de dependencia cuadrática es en caída libre, en el fenómeno de caída libre sobre nuestra superficie terrestre, la relación entre la altura del objeto, la altura h, y el tiempo de caída desde el momento en que lo sueltan es cuadrática. Y esta relación es cuadrática, se lo van a ver mucho en física, este curso que prepara para, entre este curso de álgebra y trigonometría también prepara para los muchachos para física. Se dice h función de t igual a un medio frac de un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí viene que la variable de la ecuación ya esté el tiempo, la variable independiente, más b sub 0, bueno, en este caso de caída libre no, b sub 0 es 0,
entonces aquí le ponemos más h sub 0. Entonces así nos queda la dependencia. Es una ecuación cuadrática en la que solamente tenemos término constante, c es h sub 0, y tenemos el coeficiente del término cuadrático es un medio de g, y el coeficiente del término lineal va a ser 0, es decir, en esta ecuación, en esta función, el coeficiente del término lineal es 0. Bueno, entonces ahora también vamos a recordar cómo hicimos para resolver una ecuación cuadrática, esta ecuación cuadrática de x2 más 5x más 6, y mostrar que los ingenieros de nuestra seccional son muy hábiles porque saben de que para una ecuación cuadrática se puede resolver o por factorización o con fórmula del bachiller. Vamos a hacerlo primero con factorización, con from, simpi, import, asterisco, y declaramos la variable de la ecuación x con la función var, y le escribimos la cadena de caracteres con esa variable. Así ya declaramos la variable y luego le decimos dame la ecuación. Entonces con simpy él tiene, si lo vas a hacer por factorización, entonces le dice bueno, dame dame la ecuación cuadrática, la forma cuadrática que la define x2 más 5x más 6. Entonces la escribes en lenguaje Python. x2 sería doble asterisco, aquí tenemos x2 más 5 por x, entonces 5 por x escribimos 5 asterisco x más 6, y ahí tenemos ya la forma cuadrática, y decimos bueno, pues la llamamos así, forma cuadrática o trinomio cuadrático, y lo que se hace con él después de que lo defines es, así en Python, es que lo factoriza. Entonces llamamos a la función factor de simpy y lo aplicas a este trinomio, con el tabulador completas, trinomio cuadrático, y él te lo factoriza en forma x más 2 por x más 3, y así factorizado ya lo igualas a 0, es decir que entonces como la ecuación era x2 más 5x más 6 y x2 más 5x más 6 factoriza como x2 más x más 3, entonces ya la ecuación que te queda es esta. Entonces decimos solve, ¿a qué ecuación? Pues a la ecuación x, entonces entre paréntesis la ecuación se la defines, bueno, pues aquí le podemos poner esa ecuación cuadrática en una variable, la escribimos como con la función eq de simpy, en donde el lado izquierdo es ya x más 2 por x más 3, y el lado derecho separamos solamente con una coma. Entonces el lado izquierdo lo ponemos, escrito en Python es con, la multiplicación es con asterisco, y el lado derecho el 0, y separado el símbolo de igual con una coma a través de la función eq para construir ecuaciones. Y cuando tienes la ecuación, le dices, bueno, resuelva con solve la ecuación, le dices con respecto a qué variable, y creo que ya no más, y ya te dice, bueno, las soluciones son menos 3 y 2. Entonces, factorizando, resolver una ecuación es, hombre, pues con la función factorizo el trinomio, él me dice cómo queda factorizado, y con la función solve, habiendo construido la ecuación factorizada, pues él me da la solución muy rápido. Esa es una manera de hacerlo, aunque él directamente puede resolver la función solve, puede resolver la ecuación. Le pone la ecuación, pues, ¿cómo se la escribe? Puede ser entre paréntesis, bueno, pues, o la define la original, ecuación, digámosle 2,
o ecuación original, hago la mejor, o ecuación o original, y escribimos x a la 2, entonces en Python a la 2 es doble asterisco, 2 más 5x más 6, pero 5x es 5 por x, es decir, en Python es 5 asterisco x, y así ya tienen la ecuación. Entonces ecuación original, y con el tabulador te completa, con respecto a x, cierra paréntesis y él te la resuelve. Mire que él también resuelve la original, solo que hacemos esta parte de factorización para recordar de que cuando se hace por factorización, cuando es posible factorizar, eso lo que consiste es en un lado de la ecuación factorizarlo o descomponerlo en factores, luego igualar a 0, y cuando está así, él aplica un principio de los números reales, que es que si un producto es 0, debe ser que alguno de los factores o todos son 0. Y así él descompone la ecuación cuadrática factorizada en un conjunto de ecuaciones lineales más simples. Entonces, en eso consiste, es decir, que factorizar hace que la ecuación cuadrática se pueda transformar en ecuaciones lineales para ser más fáciles de resolver. Y ya ahora, con fórmula del bachiller, vamos ahora a resolver con fórmula del bachiller. Entonces decimos resolver con fórmula del bachiller. Entonces, con la fórmula del bachiller, les recomendamos a los estudiantes que por favor la memoricen, la fórmula del bachiller, que en la TEC la recordamos como la solución de una ecuación cuadrática es x igual a, diciendo la incógnita es igual a frac, es decir que esa fórmula del bachiller es una fracción, menos b en el numerador, más o menos, plus minus pm, va que es la SQRT, es decir, raíz cuadrada de b al cuadrado, que en el lenguaje late es con acento circunflejo 2, entre llaves, menos 4ac, y el denominador de la fórmula del bachiller es el doble de a. Y en este tema, entonces eso muestra que para hallar la solución de una ecuación cuadrática, la solución x, se requiere saber quién es b, quién es a y quién es c, es decir, quiénes son los coeficientes de la ecuación. Es que para empezar a hacer la solución de una ecuación siempre tienes que empezar identificando los coeficientes. Entonces aquí vas a decir, bueno, ¿quién es a? A es, en nuestra ecuación original, a es el coeficiente del término cuadrático. Como no hay explícito, cuando no está explícito el coeficiente es porque es 1. El coeficiente de x a la 2 no está explícito, entonces es 1. El de b es 5 y c es 6. Entonces a es 1. C es 5, B es 5 y C es 6. Y cuando lo tenemos así, uno puede definir, bueno, aquí es una función en un código Python, es una línea de código que se transforma con la y. Defines una función con la sentencia def, una función que resuelva una ecuación cuadrática cuando a ella le entregan a B y a C. Entonces, que ya cuando él tenga a, B y C, él nos return, ¿qué nos deben de retornar? Pues dos soluciones. Una de ellas es el inverso aditivo de B más la raíz, entonces aquí escribimos np.sqrt, la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C, y toda esta suma, entonces ponemos paréntesis. También lo practicamos mucho con los estudiantes, de que como el numerador es toda una suma, todo lo denotamos entre paréntesis, y esa suma la divides por 2A, la divides por el producto o el doble de A, 2 por A. Y entonces esta es la primera solución, y que como la solución está diciendo que son dos, una es con más y la otra es con menos, entonces la otra llega a coma, copias y ya le dices, sí, ves que la otra es con menos. Entonces ya tienes que menos b más te da una de las soluciones, y b menos b menos te
te da la otra solución. Entonces, para que recordemos que la ecuación cuadrática tiene dos soluciones, y cuando le decimos que la resuelva, llamo a esa función, le llamo cojo todo el nombre de ella, vuelvo y lo escribo sin los dos puntos, y la evalúo en los puntos que ya había definido antes, que eran 1, 5 y 6, y él ya me entrega las soluciones. Aquí nos dice, pero A no está definido. Miremos a ver, aquí tenemos A, porque aquí no hemos corrido la definición de A, B y C, y ahora sí, llamamos a la función, y nos dice, pero NP no está definido. Ah, sí, estás utilizando NumPy para sacar raíz cuadrada y no la has importado. Entonces, import NumPy as NP, y ahora sí, y nos dice, bueno, las soluciones son menos 2 y 3, en una tupla, en un par ordenado. Entonces, así las dos soluciones son negativas, diferentes, reales, negativas, diferentes, reales. Entonces así ya vemos como con la fórmula cuadrática también se puede resolver aquí en Python, y así ya esta función nos va a servir para cualquier otra nueva, dados los coeficientes, obtener las soluciones, dados los coeficientes, obtener las soluciones. Entonces así usted, cada vez que tenga una ecuación cuadrática como la que teníamos aquí al inicio, ax2 más bx más c, simplemente va a identificar a A, B y a C, y así va a poder determinar la solución de la ecuación. O sea que la solución de la ecuación depende de los coeficientes A, B y C de la ecuación cuadrática, depende de ella. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir creciendo en esta didáctica de la matemática para ingeniería en la sección Bajo Cauca. Es un orgullo para nosotros tener a estos estudiantes de ingeniería que tienen un gran saber y mucho deseo de aprender, y reconocen que entonces la empresa privada requiere que sepan manejar ChatGPT, Excel, Símbola, GeoGebra, diferentes aplicaciones que hagan que el agro se desarrolle mucho más en conocimiento ingenieril. Muchas gracias.